Capacitores. Hola, nosotros somos Omar y Francisco y hablaremos de capacitores. Del capacitor. Y depende de S0 y S0 es una constante, por lo tanto el campo eléctrico es constante en esa región. Esta densidad de carga superficial sería igual a la carga de una de las placas entre el área superficial de esa placa. Si quieren conocer cómo se puede obtener esta expresión de campo eléctrico, de un campo eléctrico uniforme, la diferencia de potencial entre dos puntos dentro de ese campo eléctrico es igual a el campo eléctrico por D. D es la distancia de esos dos puntos que yo estoy fijando en esa región donde el campo eléctrico es uniforme. En este caso, D será la distancia entre las dos placas conductoras, ya que estaría calculando es la diferencia de potencial que hay entre esas dos placas. Ahora, a partir de estas tres igualdades, hago sustituciones en la expresión de capacitancia general para obtener la expresión de capacitancia que dependa de las dimensiones del capacitor. Acá, en donde está la diferencia de potencial, sustituyo su equivalencia, que es E por D. Luego, en donde está el campo eléctrico, sustituyo su equivalencia, que es la densidad de carga superficial entre esos cero. Luego, acá, simplificando, aplicando la doble C, se tendría que esta es una expresión de la capacitancia, y luego acá en donde está la densidad de carga superficial sustituye su equivalencia. Y al hacerlo se tendría esta expresión, luego simplificando y desarrollando esta división de fracciones, se obtiene esta expresión de capacitancia que, como observamos, depende del área superficial de la placa del capacitor y depende de la distancia que separa esas dos placas. Y esta sería esta expresión de la capacitancia que depende de las dimensiones del capacitor para el caso de un capacitor de placas planas paralelas. A continuación explicaré cómo obtener una expresión de capacitancia para el capacitor cilíndrico. Al igual que el caso anterior, para obtener la expresión de capacitancia debo conocer la expresión de la diferencia de potencial, la cual dependerá del campo eléctrico. Y en este caso, ¿cómo sería la expresión del campo eléctrico que actúa entre estas dos placas conductoras, que es la región en donde el campo eléctrico será distinto de cero? Para una configuración de este tipo, en donde tenemos dos cilindros axiales con una distribución de carga superficial y la carga de esos cilindros es de igual magnitud pero de signo opuesto, si se aplicara la ley de Gauss justamente en esa región entre los dos conductores y se calculara el campo eléctrico, esta sería la expresión que se obtiene. Si se aplicara la ley de Gauss, se observa que la carga encerrada por esta superficie gaussiana imaginaria es la carga de este cilindro que está en color azul. Esa sería la carga entonces que está generando el campo eléctrico. Por lo tanto, este campo eléctrico en realidad sería el campo eléctrico generado por un cilindro largo. Y será la longitud del cilindro y R es la distancia que hay desde el centro de los dos cilindros hacia cualquier punto en la región comprendida entre las dos placas del capacitor. Y esta sería la expresión del campo eléctrico, pero ¿cuál sería la expresión de la diferencia de potencial? En este caso hay que tener presente lo siguiente. El campo eléctrico no es uniforme en este caso, ya que depende de R. Entonces, para poder obtener una expresión para la diferencia de potencial, ya que el campo eléctrico no es uniforme, tendríamos que desarrollar esta ecuación general para calcular la diferencia de potencial. Si tienen dudas, por acá arriba. Y al sustituir esta diferencia de potencial en esta expresión, tendríamos lo siguiente. El valor absoluto convierte en positivo esta expresión y luego simplificando, acá obtenemos la expresión de la capacitancia para el caso de un capacitor cilíndrico, y en esta expresión se observa la dependencia de la capacitancia con los radios del cilindro interno y el cilindro externo y de la longitud de ese cilindro. Y en esta expresión, como B es mayor a A, entonces siempre la capacitancia será positiva, ya que el logaritmo neperiano siempre será el logaritmo de un número mayor a 1 y por lo tanto siempre será positivo. Solo faltaría obtener la expresión de la capacitancia para el capacitor esférico.
De nuevo, para obtener la expresión de la capacitancia necesito conocer la diferencia de potencial, la cual dependerá del campo eléctrico. Y recordemos que el campo eléctrico es distinto de cero únicamente en la región entre las dos placas del capacitor. Y si fijáramos una superficie gaussiana en esta región entre las dos placas, observamos que el campo eléctrico sería el campo eléctrico generado por la carga interna, ya que sería la carga que está encerrando esa superficie gaussiana. Por lo tanto, el campo eléctrico sería el generado por la esfera interna. ¿Y a qué es igual el campo eléctrico generado por una esfera? O sea, el campo eléctrico en punto fuera de una esfera que tiene una distribución de carga uniforme, ¿a qué sería igual el campo eléctrico? Si se aplicara la ley de Gauss, esta sería la expresión del campo eléctrico. Ya se ha calculado en diversos ejercicios. Es importante mencionar que el campo eléctrico generado por una esfera que tiene una distribución de carga uniforme, el campo eléctrico generado en punto fuera de esa esfera es equivalente al campo eléctrico generado por una carga puntual. Y el campo eléctrico actuaría de esta manera. Sería un campo eléctrico radial que sale de esta esfera que tiene carga positiva, ya que las líneas de campo eléctrico salen de las cargas positivas. Esta será la expresión que utilizaremos para calcular la diferencia de potencial. Observamos según esta expresión que el campo eléctrico no es uniforme, depende de R. Por lo tanto, tendremos que desarrollar nuevamente esta expresión para obtener la diferencia de potencial. Si analizamos ahora en esta expresión el vector E y el vector dr, haciendo la misma analogía que en el caso del capacitor cilíndrico, vemos que el campo eléctrico va saliendo, de nuevo fijo los puntos A y B de esta manera, que se garantice que el potencial en el punto B sea menor al potencial en el punto A. Y entre estos dos puntos estaría la región en donde actúa todo ese campo eléctrico. El vector dr, recordemos que es un vector que va desde el punto A hasta el punto B, entonces observamos que en este caso estos vectores son paralelos y por lo tanto el producto escalar de estos vectores se convierte directamente en el producto del módulo del vector campo eléctrico por el módulo del vector dr. Luego sustituyo la expresión del campo eléctrico generado por una carga puntual, lo sustituyo acá en esta integral, salen de la integral las constantes. Luego de esta última expresión resuelvo la integral y al resolver esta integral tendría lo siguiente: la integral de dr sobre r cuadrado es igual a menos 1 entre r. Luego acá multiplico los signos, menos por menos es más, este sería el resultado. Sustituyo los límites de integración. En este caso A sería el radio de la esfera interna y en este radio, justamente cuando el radio vale A estaríamos en el punto A y cuando el radio vale B estaríamos justamente en el punto B. B es el radio de la esfera externa. Se sustituyen los límites de integración, se resuelve esta resta y se obtiene lo siguiente. Pero cuando se resuelve esta resta hay que tener cuidado con lo siguiente: B en magnitud es mayor que A y por lo tanto al resolver esta resta se obtendría una diferencia de potencial negativa. Y recordemos que la capacitancia debe ser positiva. Ahora, para poder obtener un valor positivo de esta diferencia de potencial, coloco el valor absoluto de la diferencia de potencial, ya que recordemos que la capacitancia también puede expresarse como el cociente de la carga y el valor absoluto de la diferencia de potencial. Y luego que fijo el valor absoluto, saco menos como factor común y en este caso el valor absoluto transforma este menos en más y el valor absoluto de esa diferencia de potencial sería igual a lo siguiente. Luego, al sustituir esta expresión de diferencia de potencial acá en la expresión general de capacitancia y desarrollar estas operaciones algebraicas, esta sería la expresión de capacitancia que depende de las dimensiones del capacitor para el caso de un capacitor esférico.